Se estiran, a lo lejos, aullidos y murmullos enlazándose en un balbuceo que se hace próximo con la paciencia del caracol, desde algún paralelo entre la bruma del sueño, hasta quedar progresivamente menos sordo y dibujando ya sus contornos con claridad, embotellándose en pequeños paquetes similares a la palabra hablada. Hay algo familiar en la secuencia, un pensamiento al aire, entre ronquidos, en palabras simples, si existe tal cosa para algo como eso, sería tener oído apaleados en una tormenta de arena, o tímpanos atajando un reventar de olas, y burbujas que emergen de una boca que grita bajo el agua. La garra que se abalanza sobre un disco de baúl viejo no lo haría mejor. El código en paquetes se vuelve verbal, oral, escrito en el aire. Sube a saltos el sonido embotellado, y con esto una certeza quebradiza de saber qué es lo que se viene, en un reconocimiento curioso de segundo a segundo, como quien saborea una palabra dicha 1000 veces antes, pero que ahora suena o se siente distinta. H1, H1. La contestación de un aparato reloj sobre la mesa del mundo real y un ondeo pesado como el trote magnético ilustrando la humedad de la palabra vieja nueva. La bruma del sueño es una bruma sonora que se desmenuza con espacio claro para paquete tras paquete de lo que ahora se cuelga en una melodía. La canción que se canta a diario 100 veces no puede atraparse en una red para ser manipulada en mano ajena. Música ahora, igual que la palabra, muestra un rostro descubierto curiosamente inexplorado en alguno de sus ángulos. H1, H1. Misma sensación a la palabra, la de redescubrir una casa clavada desde siempre en un recorrido de toda la vida. Palabra y melodía en una ensalada desordenada, un nudo. Ese collage de retazos previos es un simulacro de lo posible. La sola idea de pensar en algo o alguien puede manosear o alterar a conciencia la palabra o la música impresa, segundo a segundo. ¿Se puede? Y este es el comienzo del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Así se ve mejor. ABCXYZ, la novela de Carlos Aguilar Islas, su primera novela y editada por Mago Editores, y que muy amablemente aceptó conversar con el podcast. Carlos, gracias por aceptar esta conversación con los Traficantes de Cultura. Roberto, muchas gracias por la invitación. Aquí hablar, desmenuzar de esta novela, voy a ponerlo entre grandes comillas, porque me gustan estos libros que son, que cargan con el mote de raros, porque claro, no es una novela como la puedo conocer yo, como la puede conocer cualquier lector. Es una novela extraña, construida desde fragmentos, quizás como las viñetas de un cómics o como fotografías de hechos propiamente tales. Y aquí hablar de la idea. ¿Cómo nace ABCXYZ? Eh, Mira, es un texto que comencé a escribir en el 2019 y yo no creía mucho en esta como ficción autoral de que los textos se van presentando, como que uno le llega algo y comenzamos a tratar de armar un puzzle, armar como Legos, una construcción que agarra su color propio. Yo empecé con una imagen, que es algo que me pasaba, que es la imagen que abre y cierra el libro, que lo podemos hablar después. Empecé a Ujú. teclear, a escribir. Esto es como en época, todavía es medio estallido, ya iba a empezar la pandemia, entonces eh, comienzo a soñar mucho, a tener muchas como ideas de lo que es la fragmentación. Estaba leyendo mucha antiliteratura en esa época y de repente me llega la idea de terminar una imagen en una y partir otra nueva, pero que tenga como un aroma similar. Entonces, de ahí se empiezan a agregar los fragmentos de a poco. Solo tenía la conciencia de cómo quiero partir y terminar, y lo tengo que haber escrito en 2 años, un año a full y otro ya como revisándolo, luego lo guardé, luego eh, lo pasé por hartos filtros con amigos, con gente que yo respeto mucho, escritores y escritores, y le fui sacando, metiendo cosas, y en 2022, ya 2023, dije ya, tengo que publicar. Pero se fue armando de a poquito, o sea, como se fue tejiendo un poco.
eh, con esa idea de qué es una novela realmente, o sea, como es cuento, es un cuento largo, es una recolección, cómo se unen esos pequeños fragmentos, se interconectan o no, entonces como que es un libro de preguntas, yo lo pienso como un artefacto más que como una novela, como dices tú, con grandes comillas. Es Ujú. difícil ponerle un nombre, pues, está como raro. Pero y fue difícil darle como el tono, porque como el tono está construido, pero en el tono en el fondo, creo yo, aquí absolutamente desde mi vereda de lector, el tono lo va dando quien lo lee. Como que uno Mm, está como que, por lo menos en la primera o segundo capítulo, como ujú. que yo sé que los personajes andan en algo, uno puede imaginar en qué andan, Mm, pero uno no puede plantarse y decir, no, estos tipos andan en algo. Como puede ser como personajes más o menos dibujados. Aquí los personajes están discutiendo, quizás de formas demasiado oníricas, también con tu pasado como poeta, imagino, que también mm, está metido, enlazado en esto. ¿Cómo fue dar sí. el tono? Mira, yo te voy a ser bien franco, como que tomé de muchas aguas, porque estaba leyendo mucha antiliteratura, estaba leyendo harto psicoanalista, igual. Entonces quizás ahí se mancha un poco como con esta idea de la sospecha, pues, lo que plantea Freud y después Lacan, etcétera, eso que yo puedo estar seguro de lo que dije, pero no de lo que usted escuchó. Entonces, ¿qué pasa en ese puente inseguro que siempre se habla del puente inseguro de la escritura y del lector? Como son objetos que están botados, que están guardados en caja, en libreros, y alguien los toma y como que toman la vida. Entonces, en ese pequeño espacio yo dije, ya, quiero jugar con esa idea de la detonación, como eh, qué, qué elementos tengo que colocar que sean básicos para poder como trazar un sendero sin pavimentarlo, sin ni siquiera como marcarlos, ir como colocando banderines en árboles, que ya te tienden hacia un lugar, pero tú podés tomar las rutas que desees para poder tocar esos puntos. Eso por una parte, y estaba pegado con Raúl Ruiz. Yo soy de Puerto Montt. Raúl Ruiz, cineasta, que también le gustaba mucho la poesía, puertomontino, siempre hablaba de ese cine que es como de... La escena es una cámara que llega tarde a una conversación. Como que ya empezó y es una persona que está entre hombros tratando de entender lo que está pasando. Entonces, con esa idea en mente, comencé a trabajar las imágenes como parando y yendo hacia atrás a escarbarle el sentido, quitarles cosas. La cosa como media hemingwayana de tengo el 100 y le saco el 75 para que quede la muestra y no como la narración que guía. No te planto tampoco la, no te digo qué es lo que está pasando, como que te sugiero. Y yo mismo también Ujú. me encuentro con versiones cuando la gente me escriben, oye, no me cerraba esto hasta que lo terminé y ahí hacia atrás como que los dominos caen y se genera este hilo, porque es como este cordel donde están todos los textos como colgados como Polaroids un poco. ¿Sí? Entonces, en la reescritura, que es la parte más heavy, ahí viene como ir hacia atrás y tratar de ver que ciertos como aromas a lo que puede estar sucediendo estén bien puestos, que los hitos se vayan marcando, como la avioneta, como ciertas palabras que se repiten, o la misma idea de que no hay un personaje con el que pueda identificarse, son solo letras. Y a veces el B de un capítulo puede no ser el mismo B del final. Entonces, eh, queda esa idea de que es sospechosa la trama. En todo momento hay una fantasmagoria. Mm. Es por lo menos como quisiste construir los personajes. Qué difícil hablar de construir los personajes porque los personajes como que están dibujados más como con lápiz mina y no están como Claro. con los lápiz pasta Ah, que quedan como bien definidos. sí. Sí, o sea, es que, claro, usualmente la antiliteratura o todas estas como grandes hitos latinoamericanos más que sudamericanos de lo que es romper o tratar de jugar, porque yo no estoy haciendo como un ejercicio, es un gesto vacío de la totalidad, por eso. Al final no es como voy a romper con un gran esquema y voy a crear una nueva ruta, simplemente es como voy a jugar con qué constituye la novela. O sea, uno lee a Barrows con el almuerzo desnudo y, o sea, ahí hay viñetas que se interconectan, pero ¿por qué? Como que, o sea, porque se repiten personajes. Pero ¿qué pasaría si nosotros abolimos un poco lo que es el dibujo del personaje como tal? O sea, como si es alto, bajo, si es moreno, si es hombre o mujer, no tienen nombre.
Simple, es como una vez alguien me dijo que era como un guión teatral a rato, porque está el absurdo, son a tres voces, eh, pero claro, la idea es como que se concentre en lo que subyace y no tanto en un nombre, en una situación particular, sino como en esta nebulosidad que va recorriendo los caminos que toma la novela o la antinovela. Yo le digo no novela para decir, para buscarle la vuelta larga que es una antinovela totalmente. Se tipifica como novela por un tema más de simplificarnos la vida, ¿no? Tiene el tono del teatro. Sobre todo en el segundo capítulo donde aparecen estos tres personajes más o menos dibujados, bosquejados, para no decir Mm. dibujados, eh, Mm. como hablando así muy rimbombantemente, como me lo imagino como en un teatro. Es como es Mm. el teatro hablando del absurdo, como que sé que están hablando y puede que no, después me distrae un poco la conversación que tienen y después vuelven al mismo punto. Es muy Mm. teatral el diálogo. Sí, es como un amigo que yo quiero mucho que me ayudó a presentar el libro en uno de los sitios que hicimos, me decía que era muy Beckett, con esta idea Mm. de que estamos esperando que llegue Godot y no llega nunca, entonces todo lo que está en esa suspensión es realmente lo que está pasando. Entonces ahí eh, traté de hacer algo más, como un poco de humor también, como en ese Ujú. segundo capítulo cuando C está cantando la canción y los otros están Mm. discutiendo y se están peleando, como que también la canción, el fraseo va sugiriendo lo que va pasando, un poco como que justo cuando va a quedar la escoba, la frase de la canción que está cantando en voz alta dice como y luego se va todo el carajo, etcétera, y ahí es Ujú. donde eh, sucede también esta narración de las acciones fantasmagóricas o de las pantomimas. Por ejemplo, no sé si te pasa, pero cuando uno lee, eh, hizo el gesto como de pedir la nota en un restaurante. Eso Sí. solo está escrito y uno como que instintivamente hace con la mano en el aire. O cuando el personaje como que se mordió los labios y uno instintivamente se muerde los labios o hace una cara. Entonces ese pequeño momento me gusta mucho. Y por ejemplo, en ese fragmento hay mucho de meterse los audífonos, de sacárselos, que es como similar a las piedras de los oídos, de lo que lo viene después de lo que leíste tú. Entonces está esta idea como de plantar la imagen, sugerir el movimiento y que el movimiento y la cinética de las viñetas como que vayan haciendo el resto de la pega, como un oleaje. Eso es como la misión, un poco. En qué momento de la creación del libro dijiste, tengo algo? Tengo algo como para decir, es publicable. Y de ahí comenzar el proceso de la búsqueda de quién te lo publique. Y yo todavía no sé qué pasó. Yo Mm. la verdad es que lo leo y me encanta, pero también me da miedo porque eh, yo lo veo, mira, no lo había pensado, estoy pegado con el catálogo de la Kimber, la editorial de Val. Y hace tiempo que estaba buscando leer a Schaeffer, a Sergio Schaeffer. Porque él hace puro artefactos, le dice el antiliterario. Estaba leyendo cinco de él y cuando dice artefacto, y yo escribo artefacto, pensé, claro, esa es la palabra, es como muy parreano igual. Eh, es una cosa que no se sabe qué es, pero es. Entonces, nosotros la vamos a dotar de sentido. Eh, y esta historia me da un poco de vergüenza, pero yo como que en esa época pensaba, voy a escribir algo de cómo me siento, porque estaba todo trastocado, o sea, estaba la idea del estallido, estaba la idea de la pandemia. Entonces como que se desdibujan también los límites de la realidad un poco, de la cordura, todas estas cosas bien oscuras y espesas. Entonces, yo renuncié a mi pega y me fui a vivir a una cabaña en un patio y estuve viviendo del seguro escribiendo el libro y como que gastaba lo mínimo, entonces estaba como muy enfocado, pero porque sentía que como que estaba haciendo una catarsis. Ujú. Entonces, cuando empiezan a aparecer estas imágenes, digo, mira, soñé con esto anoche y lo voy a tratar de meter de alguna forma, de transformarlo en un diálogo, en una imagen que se interconecte, qué sé yo, se empieza a dotar de espesor y cuando ya tengo un número de páginas más o menos importante, digo, ya, aquí tengo que tratar de empezar a cerrarlo. No puedo seguir subiendo y sumándole cosas, porque tiene un peso es súper denso, o sea, narración, la propuesta es densa, entonces no puede ser largo, al tiro. Y alrededor
hay un relato donde una avioneta como que amplifica los pensamientos de una persona que trabaja en una fábrica. Ahí yo digo, ya, aquí tengo que empezar a tratar de bajarlo. Ya planteé el tema del creol, del lenguaje, de si la palabra que son letras juntas en el papel, fonéticamente son capaces de como, comunicar algo efectivamente, o cada quien entiende lo que se le dé y la regalada gana. Y ya con ese, como con esa bolsa de temas, con ese saco como de ideas, comienzo a bajar. Y comienzo a tratar de hacer relatos sobre una anotación psiquiátrica, sobre la clase que da un profesor, y ya se marca un par de hitos que son que la gente que tiene autoridad en el libro siempre está usando la palabra por solo el placer de usarla, como para esgrimirla como una espada, ¿no? Por eso cuando el tercer o cuarto fragmento es la interpelación directa al lector de un médico. No digo que es un médico, pero se entiende que estamos en un despacho de alguien que te está leyendo definiciones de un diccionario de patología, eh, y son puras vueltas de carnero. Entonces, como que, no sé, hay como dos o tres estacas grandes de esa autoridad verbal que yo como desprecio un poco en el libro. ¿Y cómo llega Mago? ¿Cómo Mago Editores se mete en el proceso? ¿Cómo para ver ya el libro disponible en librerías? Es que, bueno, ahí nosotros coeditamos, porque yo eh, tuve como, me enfoqué mucho y después lo dejé. Entonces, cuando como que vuelvo a la vida laboral más normal, ¿cierto? Me pongo a escribir otras cosas. Propuse un libro y cuento y me gané la beca de creación literaria con un libro que termina hace poco, que ahora estoy buscando editorial. Porque quiero como ir probando en distintos lugares. Y en Mago me recibieron porque envié una versión muy editada, porque eso era mucho más denso, mucho más mezquino con el lector. Y les gustó y llegamos a un acuerdo y como que se la jugaron igual, siento. Ujú. Entonces, y yo también, bueno, le di la fuerza de la imagen porque esa imagen yo la escogí, me dejaron ponerla, y es una pintura gigantesca que hace un amigo eh, que bueno, él igual es un genio y como todos los genios, un incomprendido social, y está en su casa pintando y no ganándose ningún fondo y no exponiendo en ninguna parte, pero nosotros hicimos un vínculo bien especial, estamos trabajando en otras cosas. Y siento que igual dialoga por la atmósfera que tiene, que se llama Jorge Olavarría, eh, lo que plasma en los cuadros, mete máquinas, imágenes oníricas. eh, no escribí el texto pensando en la imagen, pero cuando la vi le pedí que lo hiciéramos y siento que juega bien, entonces me imagino que era una propuesta un poco más redonda, pero también yo me tomé mi tiempo, o sea, no, es un libro difícil de vender como un proyecto, que, como lo de Seinfeld, o sea, como de qué se trata esto de nada. Es una antinovela que no tiene personaje, que funciona en viñeta, entonces es bien a contracorriente de, de lo que pudiera ser catalogado como, no sé, pues, atractivo para la cadena del libro. Yo practiqué mucho el speech de decir, lo escribo primero, luego pienso cómo lo puedo resumir en un fragmento. Pero para tratar de presentarlo, cuando te preguntan, ¿y de qué se trata? Es difícil decir una frase o decir como hacer una oración. Entonces, igual agradecido de que se me animaron a trabajar con la propuesta. Claro, es como es la tarea difícil que le pones al librero y decir, ¿cómo explico esto? Es como, Sí, esto es, no sé, una cosa así. sí, 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 yo estoy plena conciencia de que yo estoy pegado con la palabra artefacto por la misma, como le Ujú. voy a dar la connotación. uh, ¿Me escuchas? sí, te escucho. Ah, Le vale. voy a dar lo estoy cargando el teléfono. Le voy a Mm, dar la connotación de lo que es. Más que un libro amigable, es un reto un poco. ujú, Por eso me gusta lo de artefacto. El artefacto interpela, es una forma de tratar de, ¿qué opinas tú de esto? Te lo paso. Y ujú. tú me dices qué te parece. Y también estoy súper abierto a que me han dicho que es muy enredado. Un amigo que lo ha leído 3 veces, recién la tercera vez me dice como que ahí estoy entendiendo un poco, pero le gustó, al menos. Eso sí, tiene que haber gente que no le va a gustar, pues, es un libro de nicho, yo siento. A mí me pasa que, claro, a mí me gustó, probablemente hay momentos que no lo entiendo, pero entiendo, pero me gustó la atmósfera.
No, que no quizás el camino que tomen los personajes, pero me gustó la atmósfera porque, bueno, bueno, a mí me conocen, a mí me gustan estos libros medio, más o menos raros, por ponerle un nombre. Ya, Por ponerle un nombre, pero un libro que desafía, porque no te podría decir a ti que estás viendo esto como de qué se trata, pero es algo que tú vas construyendo en tu cabeza en el fondo. Es un desafío, un desafío quizás intelectual para quien va a ver o leer esto, pero es un desafío bastante entretenido, bastante visual, muy cinematográfico, diría, muy en la onda Ruiz, que hay momentos que a lo mejor no los entiendes, pero en otros momentos sí. Tiene esa estética, también muy chilena, la siento. ya. ¿Y por qué? ¿En qué momento te hablan de Chile? Porque eso me llama la atención. Quizás en momentos de Chile, no sé, como las discusiones con estos diálogos medio extraños, porque tú tienes estas mismas discusiones quizás con tus amigos que reíen que esta cosa media absurda, lo que puede Mm, tener, pero también tiene algo, no sé, no quizás 100% Chile, pero tiene ese algo. Es ya. más amplio en su idiosincrasia, pero tiene ese algo que rompe con esa naturalidad, quizás con lo que vivimos este post-estallido social, previo pandemia, durante pandemia, donde Mm. todo era más o menos trastocado, más o menos loco. eh, pero a mí por lo menos me gusta, quizás no termino de entenderla al 100%. Te lo digo absolutamente sinceramente, pero a mí me gusta el tono que toma. Sí, o sea, porque de todas maneras no tiene como un solo tema. Es como como decís tú, el tono, la atmósfera. Le puse harto de trabajo a eso, porque la novela trata de algo. Por ahí está Ujú. como la antiliteratura haciéndole el juego, la tuerca a alguien que se atreve como a inmiscuirse. O sea, yo leo a Chayfek y leo 5 y es difícil. Y de hecho las reseñas todos dicen es una literatura que te empuja afuera y tú como que quieres volver a entrar y ahí entiendes algo y luego no entiendes otra cosa, pero como que es un juego. A mí me acusaron ya de alguien de escribir para escritores, que algo que se dice en los círculos literarios igual, Ujú. pero como algo peyorativo, tú estás escribiendo para escritores, no para lectores. Pero cuando uno lee, no sé, eh, textos que te invitan a pensar, en general, más que un empuje lejos, es una invitación a jugar. Puede ser denso, yo entiendo que es un libro difícil, eh, y créeme que también en un juego de darle el espacio para que tú tomas su color propio el texto y no la voz del autor, es una cosa muy bartiana. eh, de repente, no sé, pues, hay ensamblajes narrativos que yo también los tengo vedados. Siento que tienen como motivo, pero yo no tengo yo tengo mi versión de lo que puede ser, que también siendo el texto un texto y yo, una persona que lo escribió alguna vez, pero que ya no tiene relación con lo que está en tus manos en ese libro, yo tengo mi versión de lo que pienso que puede ser, pero no es menos válida que la tuya, porque hay espacios Ujú. suficientes entre medio para que podamos discutir. Y eso me gusta la idea de una película que uno pueda conversar 20 años y sigamos peleando de que el final de Taxi Driver era este y no este y no este y no este, por ejemplo, no sé. Quizás también es la forma de cómo uno entiende como cuando te dicen como la literatura tiene que ser algo que te entretenga, que te ayude a Mm, divagar, que no te desafíe, porque, exacto. porque voy a querer un libro que me desafíe si yo vengo a pasarlo bien. Pero Claro. aquí yo no siento el libro que es denso, es más bien amable bajo ciertos puntos, te invita a jugar, que yo creo que aquí Mm. al lector, el que quiera entrar a jugar con el libro, adelante, va a ser bienvenido. Si no, bueno, pues pesque otro libro y con él lo pasa bien y le tienen dibujada la ruta. Es que por ahí, como que Ujú. para trazar un camino tú lo puedes, que es una cita muy ridícula en un video, que como que está el camino de tierra, está el camino pavimentado, y yo pensaba en el tercer camino que es el camino sugerido, como lo que hablábamos de un sendero, de un bosque cualquiera, donde hay ramas dobladas en árboles o cintas que uno coloca, entonces se va Ujú. sugiriendo la ruta, pero no sé,
no te llevo de la mano como, porque claro, yo también en ese ejercicio de escribirlo voy un poco en contra de la idea de que es un objeto de entretención, un objeto de, primero que se venda, entonces ahí está el problema de la edición, pero superado el tema de la edición ya está el objeto, que sea entretenido, o sea, puede ser entretenido porque es bacán estar jugándolo, pero no como en las estructuras como más narrativas clásicas, que son predecibles y que no como que no te invitan a ver que hay algo más, que la literatura puede ser un fin en sí misma, no, Ujú. sin nada más, o sea, sin heroica, sin personajes, sin nada más que el lenguaje jugando. Es un poco como la idea. En los minutos que nos quedan, Carlos, quiero darte las gracias por el tiempo para poder hablar, para poder conversar, divagar de esta no novela, como lo mencionas. Y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro o de lo que quieras. Ve la forma de cómo venderlo, como la discusión que tuvimos hace unos minutos, ¿no? O no, Claro, pero estos minutos esta finales son discusión. tuyos para que digas lo que gustes. No, hombre, primero agradecerte el espacio también. O sea, yo soy más bueno para escribir que para hablar, pero soy buen conversador también y a veces cuesta hacer el feeling para hablar. Entonces, te agradezco la buena onda y el espacio. Eh, Está difícil vender el libro porque yo lo escribí quizás no pensando en eso, por lo tanto habla de un poco más allá de, de este como objeto contracultura de lo que se entiende como una novela clásica, etcétera. Pero yo también creo que tiene corazón y tiene harto amor y por lo tanto te lleva, o sea, la idea es que te agarre, que te dejes llevar, como la poesía, la mencionabas tú, cuando alguien te dice, oye, como que no entiendo la poesía, entonces me genera un rechazo, y usualmente el consejo es, no tienes que tratar de entenderla, tienes que tratar de que la poesía te traspase, y así algo te va a ir quedando residual en la red. Entonces, para las personas que nos estén viendo y se entusiasmen con el libro y quieran por curiosidad verlo, eh, claro, es una invitación a pensar con paciencia, pero también a jugar. ¿No? No es algo que se pensó para alejar lectores. Entonces, eh, nada, aguanten la poesía y la antiliteratura y la literatura también. Carlos Aguilar Islas, autor de ABCXYZ, libro editado por Mago Editores en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. Les salió Humberto, nos vemos. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.